Vamos a tratar de dilucidar algunos de estos aspectos con nuestro primer invitado, quien es el licenciado Gastón Utrera, director de Economic Trends. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Cómo te va, Gustavo? Bueno, yo he hecho la introducción, te tiro la pelota a vos ahora. Yo diría, de todo lo que explicaste muy bien sobre el mercado de combustibles, yo agregaría que toda la economía está con enormes distorsiones de precios relativos en una situación en la cual el ministro de Economía, en medio de la campaña, con una audacia temeraria, ha ido a fondo con políticas que van en contra de lo que Argentina necesita, que es reducir el déficit fiscal, y que ha profundizado todos los desequilibrios de precios relativos que hay en la economía argentina, empezando por tener congelado el tipo de cambio oficial. Claro, esto tiene que ver con una lógica extrema de corto plazo, obviamente. El ministro de Economía está tomando decisiones con un horizonte temporal de 2-3 semanas hacia adelante. Eso se termina en caso de que gane la elección presidencial, porque al otro día su horizonte temporal ya no es de 2 semanas, sino que es de 8 años. Entonces ciertas cosas sería en su propio perjuicio político continuarlas en este camino. Hay que tapar agujeros terribles. Y si perdiera la elección, este corto plazo tan distorsivo de la economía, este corto plazo en términos de decisiones de política económica, se extiende obviamente hasta el 10 de diciembre. Es impensable que el ministro de Economía, perdiendo la elección, se ponga a arreglar algo cuando tiene solo 20 días por delante, y los problemas de ordenar toda esta economía lo tendrá en este caso Milei. Eso es lo que está ocurriendo en el cortísimo plazo en Argentina, y por supuesto para mirar hacia adelante y tratar de ver qué puede ocurrir con la economía, o desde el 20 de noviembre o desde el 10 de diciembre, dependiendo de quién gane la elección, creo que lo más importante que tendríamos que mirar es cómo cada una de esas dos opciones va a encarar los grandes desequilibrios monetarios y cambiarios. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es donde hay mayores diferencias en ambos espacios políticos, mayores diferencias entre los propios economistas, mucho más que en la cuestión fiscal, donde ambos espacios políticos saben que tienen que reducir el déficit fiscal lo más rápido posible. En el caso de Milei, por una convicción, una convicción dogmática, ideológica. Lo he dicho siempre. Y en el caso de Massa, por una cuestión simple política, que no puede encarar un horizonte político de 8 años arrastrando un déficit fiscal infinanciable. Todo lo contrario, obviamente, de lo que hace con esta lógica de corto plazo. Ahora, cuando estás hablando de 8 años, te estás metiendo en lo que ha hecho saber Massa que él quiere hacer, ¿no? Esa ha sido su aspiración, su vieja aspiración. Bueno, aunque no lo diga. Sí, 2 periodos. Pero no nos olvidemos que él no puede seguir haciendo lo que acaba de hacer, por ejemplo, ahora, con un fin absolutamente electoralista. Porque el plan Patita primero fue una nadería, una minucia, un chauchiclic, como sabrían decir, en comparación de lo que costó en 2 semanas 3 billones. Yo diría que hay dos cosas en lo que nos ha estado mostrando en sus decisiones de política económica. La primera es que es impensable que ganando la elección siga por este camino, porque no llegaría muy lejos teniendo una aspiración política de 8 años por delante. Pero sí nos ha mostrado, con lo que ha hecho en esta campaña, lo que es capaz de hacer utilizando las herramientas de la economía en caso de necesidad electoral. Es decir, eso es inquietante para alguien que puede gobernar eventualmente 8 años, porque nos está mostrando que no tiene límites en los riesgos a correr con la economía, utilizando variables económicas con tal de ganar la elección. Entonces, a corto plazo, yo creo que no tiene ningún tipo de límite para nada, Massa. Está bien, pero en el terreno estrictamente económico yo diría, deberíamos esperar de que en caso que gane, encare una reducción del déficit fiscal, porque de lo contrario su proyecto político correría riesgo porque no llegaría muy lejos, pero lo que ya nos mostró hasta ahora nos debería permitir inferir que a futuro, si llegara a ordenar la economía, igual no tendría escrúpulos en utilizar las variables económicas a fondo con tal de ganar una elección. Las diferencias, por supuesto, en cómo reducir el déficit fiscal están en que seguramente el espacio de Milei con Macri iría más, por ejemplo,
subiendo tarifas para reducir subsidios económicos, que esa fue la manera con que Macri al final de su gobierno logró reducir sustancialmente el déficit fiscal, y es altamente probable que Massa vaya por lo que ya de alguna manera mostró que le interesa, que es reducir lo que se denomina gasto tributario, es decir, las alícuotas diferenciales que tienen por distintos motivos distintos sectores en distintos impuestos, para unificar ahí y, según los cálculos del Ministerio de Economía, lograr aumentar recaudación en 4,5 puntos del PBI. Eso seguramente sería más aceptable para el kirchnerismo, que habla de una especie de planeros de lujo a las empresas que tienen esos beneficios fiscales, y posibilitaría no ir tan a fondo con el aumento de tarifas. Pero más allá de eso, yo creo que el aumento de tarifas es algo... Mira, cese sincerado, lo ha puesto hoy directamente en el boletín oficial, está. Es decir, han reglamentado cómo tendría que ser la renuncia a los subsidios de la SUBE. Y ahí se establece, dice, nuestros estudios dicen que la tarifa en este momento de los trenes tendría que ser de 1.100 pesos. Ahí Gustavo están haciendo política, eso olvídate, no tiene nada que ver con la economía. Pero de ahí todas maneras, política. Eso es todo política, pero no puede seguir esa diferencia, no puede seguir esa diferencia. Si gana la elección, es muy probable que vayan menos por el aumento de tarifas y vayan mucho más por la reducción de esto que se denomina gasto tributario. Pero déjame que diga algo sobre lo otro, que yo creo que justamente es donde hay diferencias, tiene que ver con lo cambiario. Ahí podríamos ordenar 4 alternativas, desde el mayor intervencionismo en el mercado cambiario al menor intervencionismo. Primero tenemos este conjunto de restricciones que suelen llamarse cepo cambiario. Cepo da la idea de que hay o no hay, en realidad es un conjunto, una maraña de restricciones cambiarias. Después de eso, un mercado dual, que el que mejor lo explicó fue el gobernador Schiaretti en uno de los debates, cuando planteó por una ventanilla el comercio exterior, por otra ventanilla el resto de las operaciones cambiarias, que ya la tuvimos desconectando a los precios internos de las presiones financieras sobre el tipo de cambio, y no poniendo en juego las reservas del Banco Central para turismo, para cuestiones financieras, sino solo para regular el tipo de cambio en el mercado del comercio exterior. Eso, bien presentado, sería eliminar todas las restricciones cambiarias menos una sola, por una ventanilla del comercio exterior, por otra el resto. En esto estaba pensando la Fundación Mediterránea, en varias ocasiones lo planteó Carlos Melconian. Yo creo que no fue a fondo por cierta sensación culposa de estar planteando 2 tipos de cambio en ámbitos empresarios donde eso es mala palabra. Yo creo que lo explicó mejor el gobernador, porque no se trata de proponer 2 tipos de cambio. Se trata de proponer dos operatorias diferentes, pero en la medida en que uno maneje bien la política monetaria y las expectativas, el dólar financiero debería bajar, y por lo tanto, una vez que la brecha sea insignificante o nula, ya no importa que haya 2 segmentos de mercado, porque en realidad lo que genera problemas en la economía es la brecha cambiaria, no que haya 2 ventanillas distintas en donde eventualmente haya tipos de cambio muy parecidos. Siguiendo con menor intervencionismo y la unificación cambiaria al estilo de 2015, que implica poner todo de nuevo en una sola caja de dólares sin ninguna restricción, pero donde de nuevo está el riesgo de que lo financiero traccione el tipo de cambio que impacta sobre toda la economía, y en el extremo de esta línea, desde mayor intervencionismo a menor intervencionismo, lo que proponía el espacio de Milei de una dolarización que implica una unificación cambiaria. Cuando decían, va a ser el tipo de cambio de conversión, están haciendo una unificación cambiaria. Seguramente sé lo que va a decir, ese proyecto de dolarización ya ha quedado afuera por esta alquimia política que está haciendo con Macri, con lo cual, si ese equipo decantara en Sturzenegger, ese conjunto de economistas cercanos a Macri, pero también muy bien referenciados públicamente por Milei, probablemente estaríamos más en la zona de una unificación cambiaria. Si reapareciera el equipo de Fundación Mediterránea, sería razonable esperar que vayan a un mercado cambiario dual, como acabamos de describir muy rápidamente. Y en caso de que ganara Massa, creo que no deberíamos esperar demasiado una unificación cambiaria, sino más bien un mercado dual, que de hecho era la idea que tenía Gabriel Rubinstein al inicio de esta gestión en el Ministerio de Economía. Después, por distintos motivos, eso no se hizo, probablemente porque a Massa nos está demostrando también en este periodo como Ministro de Economía
le gusta mucho intervenir en la economía y Absolutamente, distribuir distintos dólares. Está todo. Entonces uno pensaría que en caso de volcarse por esta opción de un mercado dual al estilo de lo que podría ocurrir en el otro espacio político, tomando el proyecto de la Fundación Mediterránea, seguramente sería un esquema menos limpio que este que acabamos de describir, simplemente con 2 ventanillas y ninguna restricción ni en el comercio exterior ni en la compra de dólares en el segmento financiero. Probablemente aparezcan tarde o temprano para ciertas importaciones que quiera desalentar la mezcla entre el dólar comercial y el dólar financiero, para ciertas exportaciones que quiera fomentar la mezcla o directamente liquidar en el financiero y cosas por el estilo, y ahí un esquema de esas características empezaría a parecerse más a innumerables experimentos que se hicieron en Argentina con una mezcla de tipo de cambio que dejaría las cosas más parecidas al esquema tan distorsivo que tenemos en este momento. Por eso creo que tenemos que mirar en detalle incluso qué nombres empiezan a aparecer en los equipos económicos, tanto ahora durante lo que resta de campaña o apenas lo tengamos definido. No lo sabe ni Massa, menos lo sabe Milei, porque aquí ha habido... es indudablemente que toda esta economía, lo que estamos hablando, como consecuencia de una implosión, hay una implosión política en la Argentina. Es decir, bueno, sin duda, todo eso está en movimiento, lo va a estar durante las próximas 2 semanas. No lo podemos saber, es decir, hacer un pronóstico más o menos acertado es una tarea prácticamente imposible, porque si mirás las encuestas, hay una diversidad en las encuestas, como son diversas las posiciones de los distintos referentes del oficialismo, pero también de la oposición, que ha quedado fragmentada en 50 pedazos. Pronóstico no tiene sentido hacer, pero sí plantearse qué deberíamos estar mirando el 20 de noviembre, que yo creo que fundamentalmente en estos aspectos monetarios y cambiarios es donde se va a definir en gran medida la suerte del próximo plan económico, porque ahí hay diferencias posibles muy grandes que acabo de describir tan rápidamente. Por eso tenemos que ver qué conjunto de economistas aparece en el espacio ganador a partir del día 20. Cualquiera de los 2 espacios va a tener que mover rápido para empezar a tratar de ordenar las expectativas, y ahí vamos a ver si desapareció, como probablemente ocurra, Emilio Campo y esa gente, en el caso de ganar Milei, vinculados a la dolarización, como todo indica que va a ocurrir, si aparece Federico Sturzenegger o algún grupo de economistas que creen más en la unificación cambiaria, o aparecen economistas como el caso de Melconian y la gente de la Fundación Mediterránea con el esquema cambiario dual. Bueno, y en el caso de Massa, si aparece Gabriel Rubinstein, si aparece Labaña padrinando equipos económicos, si aparece un Redrado, etcétera, etcétera, ahí empezaremos a ver de qué manera empieza a decantarse los escenarios vinculados con todo lo monetario y cambiario. Una última pregunta muy breve, porque nos están haciendo señas de que se nos acaba el tiempo. ¿Cuánto tiempo puede durar esta especie de pax cambiaria que hay? Porque el dólar, increíblemente, después de lo ocurrido con la primera vuelta, se tranquilizó y está un poquitito lejos, o por lo menos de los 1000 sube un poquito y baja, sobre todo aquí en Córdoba, ¿no? Sí, va a depender de las expectativas. Lo que calmó un poco el dólar es que quedó fuera de escenarios probables el escenario dolarizador que implicaba una unificación cambiaria en un tipo de cambio seguramente muy alto. Al desaparecer eso, baja, no porque Massa haya generado necesariamente buenas expectativas en el mercado, sino porque ese escenario muy disruptivo para el mercado cambiario desapareció. Ahora dependerá de cómo vayan decantando las expectativas en lo político. Lo que sí va a tratar de hacer el ministro de Economía, obviamente, es contener de todas las maneras posibles las variables cambiarias, con todas estas consecuencias en la economía real, que toda la gente que está vinculada al comercio exterior lo está viendo, porque eso implica restringir cantidades para tratar de contener el tipo de cambio. Vamos a estar hablando de ese tema enseguida con Gustavo Matías aquí para analizar lo que pasa con la gallina de los huevos de oro con esta situación. Muchas gracias a Gastón. Gracias, Gustavo.